Hola, muy buen día, muy buen día, muy buen día. Espero que todos se encuentren muy bien. Primero agradecerles por su compañía en este momento para proceder a nuestra actividad de leer las columnas que se publicaron en estos días. Hoy tenemos nuevas, como los días anteriores, pero vamos a dar paso a la lectura de las que se publicaron ayer. Tenemos en el calendario a la columna Jagger, que se publica los martes. Tenemos la primera se titula Houellebecq, que hace referencia a un autor, a un escritor. Houellebecq, el antihéroe, por Carol G. Jagger. Suena atronador y a veces suena espantoso. Su libro Plataforma, siempre lo recuerdo porque vomité y aún así puede que sea el mayor escritor vivo ahora mismo, aunque en pelea con Murakami por el Nobel, que nunca le darán. Eso me da risa. Con él se hace necesario separar al autor de su obra, pero él es su obra. Leyéndolo, me reí de Duquesne y no porque hable de pornografía infantil, pederastía, xenofobia y todas esas mierdas habidas y por haber que ni te querías imaginar que había por el universo. Solo son los temas, no son los temas tan bonitos, eso ya no nos supera, es por cómo lo hace. Su prosa estremece, su poesía, mucho menos conocida, irradia. Vomito ante el genio, puto genio. Dicen que si abres un libro suyo al azar puedes ver el universo, un agujero negro. Sí, eso me lo inventé, pero no le quita la credibilidad. Hago la prueba, buscando en mis estanterías los libros de ese hijo de puta. Poesía Houellebecq, página 36. Vivimos en un momento de absoluta verdad. Sí, el mundo está ahí y es tal como parece. Coincido. Prosa Lanzarote, Houellebecq, página 97. Hemos dado placer a nuestros hijos. Les hemos enseñado desde pequeños a experimentar el placer y a dar placer a otros. Hemos cumplido plenamente nuestra función de padres. Él coge el mundo, se lo come y lo escupe. Y lo ves como es, detestable, el mundo, él y hasta tú que lo lees. Mucha gente no sabe ni quién es, y eso puede que sea lo mejor. También sabe dar consejos para escritores, muy buenos, como lo de hacerse el loco para vivir del Estado y escribir. Buena opción. Sí, conozco algunos que hacen eso. Bueno, al menos aquí en mi país no se podría. Tal vez en otros sí. Aquí la locura no se gratifica. Me hace gracia que defienda a los alcohólicos y el alcohol como verdadera fuerza creativa, literaria del escritor, pero la cocaína, no. Cuidado. Teorías de Houellebecq. Creo que no aguantaba esa Francia tan decaída y se fue al sur de España, a un área de playas casi vacía, Cabo de Gata, una belleza atronadora de lugar, no como él, es lo de menos, pero en su cara se le ve bien, no engaña a nadie. Y eso también puede que sea parte de lo mejor. Crudeza a descarnar, el mundo como es, realismo depresivo como verdadera realidad. Me dije que iba a hablar de Houellebecq algún día e iba a decir parte de lo que es, sobre el asco, desasosiego y veneración que provoca. Él es para mí la puta y sola desolación. Quizás sea el verdadero antihéroe. Puto, puto, puto genio. Leía Houellebecq y pensé que el universo, o lo bueno, se había muerto, al fin. Y vi tan claro que me dio asco todo. Nunca he podido superarlo. Se merece el Nobel. Me voy a despedir con un poco más de su poesía, por si a alguien le sirve para amarlo o odiarlo aún más, no a medias. Pedazo de la última poesía de su libro. Poco a poco el azul celeste se vuelve oscuro y tus ojos siguen siendo verdes.
Tus ojos son el espejo del mundo. La noche regresa, final del sol, y tus ojos siguen siendo iguales. Por Carol G. Jagger. Voy a dejar mi comentario. Muy bien. ¿Qué les pareció esta opinión de Carol G. Jagger sobre la forma de escribir de Michael Houellebecq? Yo leí un libro de él, tengo uno que no he profundizado mucho en su obra. Sé que tiene por ahí algún cierto estilo. Sí me gustó mucho de su comienzo. Mm, quizás también la traducción, bueno, yo lo leí en español, quizás también por su traducción. Eh, Se percibe con sinceridad cuando lo estás leyendo. Es un estilo que se lee fácil porque casi todo está muy relacionado como a lo cotidiano, entonces lo cotidiano permite como que esa relación. Sí puede ser de esos libros, de esas prosas que me gustan, sí, porque es directo, como sin adornar muchas cosas. Vamos al siguiente que se titula Valores, la columna. En la columna de Valores hoy, publicada, redactada por Elizabeth González. Salud, un café para acompañar el día. Muchas gracias por estar presentes. Mm, Valores, ¿qué es eso? En un taller de crianza para familias con adolescentes, hicimos una actividad que dejó mucho en qué pensar. La dinámica era sencilla, pero tocó un punto sensible que atraviesa muchas familias sin que nos demos cuenta. En la pizarra estaban escritas varias frases cortas, de esas que se dicen en la mesa, en el auto o en una discusión rápida, que repetimos casi como un reflejo automático. Frases cargadas de supuestos sobre la adolescencia, el dinero, el esfuerzo y lo que significa pertenecer. La consigna era clara: dividirse en dos grupos, leer cada afirmación y clasificarla como verdadera o falsa. Lo interesante no fue solo la clasificación, sino el debate que se generó después de cada una. En algunos casos había consenso rápido, en otros las discusiones se extendían porque tocaban experiencias personales, miedos y expectativas que los padres y madres tienen sobre sus hijos. Y vaya que si la gente llega a tener temores en eso, ¿no? La vida y la educación de los hijos es totalmente impredecible. Al menos eso pienso, que vas adaptándote, te vas moldeando sobre las circunstancias y, y se pide que no llegue nadie eh, desagradable a tu vida ni a la vida de los demás o de los que amas, que les genere consecuencias o al menos alteraciones emocionales o alguna distracción de la posible guía que les vengas dando. A ver, me quedé. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que en ambos grupos coincidieron en marcar como verdadera esta frase: comprar cosas de elevado precio ayuda a establecer el sentido de pertenencia de los adolescentes.
El salón quedó en silencio unos segundos. Nadie parecía incómodo con esa respuesta, al contrario, muchos asentían como si fuera una conclusión lógica. Desde mi punto de vista es completamente falsa, y no solo falsa, sino peligrosa si se toma como guía para educar. ¿Por qué lo digo? Porque el verdadero sentido de pertenencia no se construye con objetos caros, marcas exclusivas ni con la capacidad de consumo de una familia. Se construye con vínculos sólidos, con reconocimiento, con la sensación de ser visto, escuchado y valorado por lo que uno es, no por lo que tiene. Cuando reducimos la pertenencia a lo material, le estamos enseñando a los adolescentes que su valor depende de lo que puedan mostrar hacia afuera, y eso genera ansiedad, comparación constante y una sensación de vacío que ningún objeto puede llenar. Sí, estoy de acuerdo que la pertenencia no se logra, el sentido de pertenencia no se logra a través de los objetos, pero esto también depende mucho de cómo sean los padres, porque sí somos un reflejo. Hay padres que son muy enfocados a discriminar a la sociedad o a los que están alrededor, y el hijo aprende a ser destructivo. Eh, si en la sociedad o en casa se critica al otro, más bien por ese sentido de si tiene o no tiene, pues el hijo crece o la hija crece también con ese desprecio hacia el otro, por sentir que tienen o no tienen, cuando, ¿qué puede tener un adolescente si no está trabajando? Solamente tiene lo que lleva puesto, lo que le pueda proporcionar su familia. Em, También dependerá de qué tanta exaltación le des a lo que tienes, ¿no? Porque, y cómo lo valores. Hay quienes se compran, no sé, una chamarra del precio que sea y lo exaltan a tal grado que, aunque sea una chamarra que no tenga eh, alto precio en mercado, es suficiente para sentir que eres mejor que un vagabundo. Pero no mejor que alguien que lleva una chamarra de marca, ¿no? Entonces es como querer estar arriba, pero saber que estás en una línea inferior, pero que abajo de ti hay otra que no quisieras tocar, pero que sabes que si no haces algo podrás caer hasta allá. Y que hay más abajo de eso. Entonces los subniveles em, siempre se están moviendo continuamente. Deberían ser otras opciones las que, tanto adolescentes como adultos, consideremos como base de valor y del sentido de pertenencia. Me refiero a principios que no se compran en una tienda y que no dependen del ingreso familiar. Valores como la humildad, que nos permiten reconocer nuestros errores y aprender de los demás. El respeto, que nos obliga a tratar al otro como un igual, incluso cuando pensamos distinto. La justicia, que busca dar a cada uno lo que le corresponde sin favoritismos. La perseverancia, que enseña que los logros valiosos requieren tiempo y esfuerzo. La valentía para decir lo que pensamos y defender lo que es correcto. La empatía para ponernos en el lugar del otro y entender su dolor. Y la solidaridad, que nos conecta con una comunidad más grande que nosotros mismos. Estos valores sostienen una identidad, dan un paso firme cuando todo cambia, como cambia constantemente la vida de un adolescente. Le dan un lugar seguro donde pertenecer, no porque tenga las zapatillas de moda, sino porque sabe que puede equivocarse y aún así ser aceptado. Sabe que su voz importa en la familia y en el grupo de amigos. Sabe que lo quieren por lo que es, no por lo que aparenta. Necesaria esta parte de los valores, también me afirmo positivo a esta sugerencia, ¿no? Que los valores deben de prevalecer, que hay eh, pues ideas que son como principios que no pueden faltarnos. Mm, es necesario empezar desde la familia, insertar a los hijos con valores reales. eh, pero desafortunadamente no es así. Conozco gente que tienen pues sí, altos grados de educación, de compromiso social, de trabajos sociales, y aún así la forma en que han educado a sus hijos es
completamente contraria a lo que deberían de estar enseñándoles. Em, Recientemente me tocó vivir como una situación en donde me tocó estar presente en una reunión, en un juzgado, como porque alguien hizo un agravio en mi domicilio. Entonces tuvimos que hacernos presentes para exigir que se nos hiciera reparación de los daños, que se nos pues remunerara lo que se había tenido que gastar, ya que pues la incidencia pues generó daños en la estructura. Y la persona a la que se le imputa el cargo, eh, pues tiene vínculos con personas aquí de la misma entidad, de la localidad. Y ese día, cuando se suscitó todo el desorden, lo remiten las autoridades públicas, la fuerza pública lo remite a las oficinas, lo dejan a resguardo, ya que también estaba en unas situaciones bajo efectos de sustancias y no estaba en estado conveniente. Por esa razón generó todo el desorden. Y casualmente el secretario de lo que es aquí em, los representantes del municipio, del gobierno oficial, el secretario del líder, eh, se presenta para entrevistarse con este joven y arreglarlo todo por debajo con las autoridades. Y al final sale, yo estoy ahí, se presenta y nos saluda, ¿no? Porque pues va de paso. Ya venía de tratar de maquillar las situaciones. Y qué desagradable darse cuenta que, bueno, este joven, porque es un joven, muy joven, tendrá como unos, yo creo que 30 años tal vez, ven, ya maduro, pero 30 años. Pero yo lo recuerdo cuando era en su infancia, eh, era pues un niño pues aparentemente muy tranquilo, muy moldeable, eso sí, moldeable, sumiso, con situaciones de dudas, de temores, y su madre que se ve como una profesional, se presume que lo estaría educando para fortalecerlo, pero lo fortaleció tanto al grado de llevarlo al acto de ser corruptible, de ser una persona que se deja llevar eh, por los momentos, por las situaciones que causan daño y que afectan pues el entorno de la comunidad. Y ahora, bueno, pues es de las personas que representan parte del territorio aquí. Eso pues lamentablemente es muy penoso porque se supone que al ser un individuo que nace en un núcleo con una persona que tiene una proyección profesional, una percepción de la vida a futuro, con mejores visiones, con miras a transformarlo todo, simplemente mm, por decisiones personales, por su ego, por su vanidad, por su necesidad y su hambre económica, busquen eh, adherirse a cualquier situación, sabiendo que las situaciones negativas son las que a veces mejor remuneran, ¿no? Y totalmente una pérdida de valores. Entonces, ¿qué va a pasar cuando líderes que son corrompidos directamente por sus familias, por sus propios padres, para ocupar cargos sociales que deberían de estar mm, impulsando la buena armonía social, hacen todo lo contrario? Entonces realmente pues eso se convierte en algo detestable y considero que esta parte de los valores como algo fundamental en el hogar deberían de prevalecer. Desafortunadamente no es algo que se pueda aprender, que se quiera recibir de forma social, sino que se tiene que dar desde el núcleo, como familia, como padres. Y hay quienes deciden ya no hacerlo. Entonces, por ejemplo, es como una avalancha. Este joven representa el cargo de secretario aquí en esta entidad, pues ya creció así, ya se fue moldeado así. Ahora ya funciona con otros ejes, con otros engranajes que están más deteriorados en su sector social, en su sector de valores, y que ahora cuando él eduque a alguien, pues simplemente va a educar a alguien peor. Y ahí se va, ¿no? Y entonces ya, el caos en esa línea familiar o en esa línea de personas, pues ya quedó instalado, es un caos que va a seguir perdurando
en otras personas, van a seguir generando otras incidencias y van a seguir protegiendo y solapando pues tonterías. Bueno, ya me desvié un poquito porque esta situación de los valores, la falta de ellos de repente enardece, ¿no? Enardece y más cuando pues esas situaciones te afectan. Mm, Estos valores sostienen una identidad. Dar un paso firme cuando todo cambia, como cambia constante la vida de un adolescente. Le dan un lugar seguro donde pertenecer, no porque tenga las zapatillas de moda, sino porque sabe que puede equivocarse y aún así será aceptado. Sabe que su voz importa en la familia y en el grupo de amigos. Sabe que lo quieren por lo que es, no por lo que aparenta. Esto me hizo recordar cuando inicié mi columna de opinión en párrafo por letra. Al enviar la presentación de la columna Nuestros valores hoy, muchas personas me respondieron con la misma pregunta, casi idéntica en todos los mensajes. ¿Valores? ¿Qué es eso? Algunos lo decían con curiosidad genuina, otros con ironía, como si hablar de valores en 2026 sonara anticuado o ingenuo. Esa reacción me confirmó algo. Hemos perdido el hábito de hablar sobre esto en voz alta. Hablamos de metas, de rendimiento, de consumo, pero evitamos hablar de los principios que deberían guiar todo lo demás. Hoy vivimos en una cultura que mide el éxito por lo visible, redes sociales, notificaciones, likes, compras. Todo está diseñado para que miremos hacia afuera. En ese contexto, no es raro que un adolescente sienta que para pertenecer necesita tener lo mismo que los demás. Y tampoco es raro que muchos padres, con la mejor intención, intenten darle eso para evitar el dolor de no tengo. Pero el problema es que ese camino no se acaba nunca. Siempre va a haber algo más caro, algo más nuevo, algo que otro tiene y yo no. El sentido de pertenencia real va por otro lado. Va por sentir que tu familia te respeta aunque saques una mala nota. Va por saber que a tu grupo de amigos puedes decirle, no me gusta esto, sin que te expulsen. Va por entender que tu valor no sube ni baja según la marca de tu mochila. Va por aprender que cometer errores no te convierte en alguien menos digno de amor. Se abre el debate. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué pensamos? ¿Crees que exagero al decir que lo material no construye pertenencia? ¿Has visto casos donde comprar cosas sí generó unión en una familia? Me interesa leer experiencias reales. Y otra pregunta importante, ¿qué significa para vos el sentido de pertenencia? ¿Lo relacionas con las pertenencias físicas, con el lugar donde vives, con tu apellido, con tu equipo de fútbol? ¿O lo relacionas con valores humanos o valores que te hacen sentir parte de lo más grande? No busco convencer a nadie de tener una única respuesta. Es un tema intenso y es normal que no todos tengamos el mismo punto de vista. Cada familia tiene su historia, sus limitaciones y sus prioridades. Lo valioso está en poder hablarlo sin miedo a que no nos juzguen. Te dejo la reflexión, espero tu comentario. Me gustaría que este post no quede solo en una lectura, sino que se convierta en una conversación real, porque si no hablamos de valores con los adolescentes, otros lo harán por nosotros. Que comience el debate. Muy buen cierre y muy buen texto, la verdad es que sí. Y algo importante, que si tú no hablas con tus hijos, más, o sea, sí el valor, pero hablar con ellos en general, alguien más lo va a hacer, ¿no? Entonces, es necesario la comunicación. Hicimos un conversatorio con otros compañeros, estuvo Rubén, estuvo Ailén Galas, estuvo Miriam Alberganti, Rubén Gallegos, estuve también yo, y hicimos un conversatorio sobre la comunicación que debemos tener los padres con los hijos, y se abordaron muchos temas, de hecho también lo tenemos aquí en la cuenta de Substack, está también en el canal de YouTube, pueden acceder a él, verlo. eh, Y más que pretender como decir lo que se tenga que hacer, es como reflexionar sobre el momento adecuado para comunicar a los hijos las cosas que valen la pena.
Uno de ellos, pues, esta transmisión de valores, el darnos esa eh, enorme valía de ser, y valer por lo que somos, por lo que sabemos, por lo que compartimos, por lo que podemos construir en beneficio propio y en beneficio de los demás, antes que darnos valía por el donde vivimos, por cómo vestimos, por lo que tenemos, por quiénes son, nuestros padres, si somos más que otros, cuando en realidad, pues, podría ser que si perdiéramos todo, quizás no tendríamos ni siquiera la fortaleza de volvernos a levantar, o tal vez sí. Entonces, es cuestión de enfrentar situaciones, de vivir los momentos y ver qué es lo que sucede. Baby one more time. Bueno, pues, ¿qué opinan ustedes de estas sugerencias hacia la relación con los valores y la familia? Muy buen tema. Vamos a pasar a la lectura bueno, la última lectura que voy a hacer ahorita. Vamos ya a 26 minutos. Yo creo que lo recomendable es una charla de lectura de unos 30, 35 minutos. Mm, Aparte que ya son 7:35 y ya toca empezar con las dinámicas, ¿verdad, mi amor? Nos vamos a la escuela. Agenda pública. Esta es de la sección Agenda pública, escrita por Alexander Piñeiro Pérez, publicada en Párrafo por Letra, Opiniones. El molde de la masa, Goebbels y la inercia del rebaño, la comodidad de delegar el pensamiento y la sofisticación del control invisible. Tome nota. Hay una verdad incómoda que la modernidad prefiere maquillar. La masa no busca la verdad, busca la comodidad de una certeza prefabricada. Hubo una persona en la Alemania nazi que entendió eso. Esta persona fue Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich. Goebbels no inventó la manipulación, simplemente entendió que el ser humano, agobiado por el peso de su propia libertad, suele buscar un molde social donde encajar para diluir la angustia de su existencia. Adolfo Hitler no veía en él a un simple subordinado, sino al cirujano que operaría la psique de Alemania. Para someter a una nación, el dictador definió la visión totalitaria y su ministro construyó el aparato psicológico para inyectarla en el torrente sanguíneo de la sociedad. Sabían que el individuo, desamparado ante la ruina económica y moral de la posguerra, cedería gustoso su autonomía a cambio de refugio y dirección. Ya no hacían falta camisas de fuerza, bastaba con clausurar el pensamiento pausado y activar los resortes del miedo y la frustración a través de un diseño milimétrico. A través de esta experimentación brutal con la mente colectiva, Goebbels dio forma a una serie de principios de control de masas que, lejos de morir en el búnker de Berlín, se convirtieron en el manual operativo eterno de la autocracia. Hoy en día, los gobiernos totalitarios y los nuevos arquitectos del control social aplican estas mismas leyes fundamentales, habiendo sustituido los viejos panfletos por sofisticadas tecnologías de vigilancia y censura para garantizar que el rebaño no despierte de su letargo. Veamos tres de ellos. La canalización del enemigo único y la simplificación del caos. Alemania sufría una crisis devastadora, un entramado complejo de deuda, dinámicas globales e ineficiencia institucional. Goebbels entendió que la masa es incapaz de digerir la complejidad y que el análisis racional genera angustia. Su respuesta fue extirpar el matiz, redujo la culpa del mundo a un solo rostro. Apuntó con el dedo al judío al empaquetar todas las desgracias históricas en un culpable único. Despojó al ciudadano de la carga de pensar. La realidad se volvió binaria. Este principio no se quedó en Berlín, es el pilar sobre el que se sostienen las dictaduras modernas. Como cubano, vivo en carne propia cómo este molde se inocula desde la infancia. En las aulas y en los discursos oficiales nos enseñaron a mirar hacia el norte,
fijando la mirada en un culpable único y absoluto, los Estados Unidos. El bloqueo y el imperialismo se convirtieron en la respuesta universal para justificar el colapso de un país. El peligro real de este mecanismo psicológico es que funciona como una venda perfecta. Al depositar obsesivamente la causa de todas las miserias en un enemigo externo, el individuo pierde la capacidad de auditar su entorno. Quedamos ciegos ante la ineficiencia sistemática, la construcción de moldes ideológicos, las malas decisiones económicas y la destrucción institucional de los verdaderos culpables que sostienen el poder desde adentro. Odiar al enemigo de afuera es la anestesia perfecta para no ver al opresor de adentro. 2. La saturación del entorno y el ruido ideológico en el apagón. La propaganda no busca convencer a la razón, busca agotar la resistencia psicológica hasta que el eco ajeno se confunda con la voz interior. Para lograrlo, el régimen nazi promovió la fabricación masiva de la Volksempfänger, la radio del pueblo, un aparato barato que venía alterado de fábrica para que fuera imposible sintonizar emisoras extranjeras. La voz del partido no era una opción, sino el ambiente acústico obligatorio. El ruido constante asfixió el silencio, ese único espacio donde el ser humano puede encontrarse consigo mismo y dudar. Este aislamiento acústico y mental encuentra su paralelismo más aberrante cuando un Estado decide que la ideología es más urgente que la supervivencia material. En Cuba, mientras el país se apaga literalmente, sumido en la oscuridad de apagones interminables y con una infraestructura en ruinas, la respuesta del poder no es la eficiencia, sino la saturación doctrinaria. Es el espíritu de la llamada batalla de ideas, una estrategia diseñada para que, a falta de pan, luz y futuro, el vacío se llene de consignas a todo volumen. Los recursos económicos que escasean para hospitales o centenares termoeléctricas aparecen milagrosamente para financiar tribunas abiertas, propaganda impresa y movilizaciones obligatorias. No importa que los hogares estén a oscuras, los altavoces del Estado siguen encendidos, repitiendo el mismo guión desgastado. Se satura el entorno para que el ciudadano, exhausto por la miseria cotidiana, no tenga un solo segundo de silencio para reflexionar sobre su propia realidad. El ruido ideológico es verdadero, es el verdadero combustible de la opresión cuando las plantas eléctricas han dejado de funcionar. 3. La teatralización del poder y la disolución del yo en la plaza. El control definitivo no se consolida con argumentos, sino con el secuestro de la emoción y la anulación de la identidad en favor del rebaño. Los congresos de Nuremberg fueron diseñados bajo esta premisa psicológica, auténticas catedrales de luz, desfiles geométricos y coreografías coreadas donde el orden estricto camufla el vicio del pensamiento, logrando que el yo se desintegrara en una marea de cientos de miles de personas marchando al mismo compás. Está, se va cansando la voz con la lectura un rato. Este diseño de subordinación estética y mística colectiva fue recopilado con precisión quirúrgica en el contexto cubano. Durante décadas, las monumentales concentraciones de la Plaza de la Revolución funcionaron bajo la misma lógica de Nuremberg. Rituales masivos donde la individualidad quedaba anulada bajo el peso de una marea humana unificada. En estas jornadas interminables de desfiles y consignas repetidas al unísono, el ciudadano común experimentaba una ilusión de trascendencia y poder colectivo que adormecía su brújula moral y su juicio crítico. El individuo se disolvía voluntariamente en la masa, perdiendo su responsabilidad personal para convertirse en una célula sumisa de un organismo superior. La plaza no era un espacio de participación, sino el escenario teatral donde el régimen escenificaba el control absoluto, transformando la libre voluntad en un acto de coreografía estatal. La paradoja del molde es perfecta.
El ciudadano moderno se cree libre porque elige qué consumir en sus pantallas y porque asiste voluntariamente a la plaza. Pero esa supuesta elección es solo un síntoma de su sumisión a un aparato que ha heredado de las mismas técnicas de aislamiento y repetición. Formar parte de la corriente siempre será más cómodo que sostener la propia existencia. La propaganda contemporánea no te encadena, te invita a que te encadenes tú mismo a cambio de pertenencia. Leer, dudar y sobre todo reclamar el derecho a la ineficiencia mental, ese estado de ocio creado donde no se producen consignas ni se obedece al rebaño. Es un ejercicio de soberanía intelectual, un mundo diseñado para domesticar tu atención. En un mundo domesticado diseñado para domesticar tu atención. El pensamiento propio es el único camino hacia la autenticidad. ¿Y tú? Ustedes, nosotros, ellos. ¿Qué piensan? ¿Existe un neonazismo encubierto en los gobiernos totalitarios de la actualidad? ¿Se sigue controlando a las masas desde ese tipo de regímenes utilizando paso por paso las mismas técnicas del Tercer Reich? Los leo. Bueno, pues una columna, una opinión fuerte, un tema, pues desde un punto de vista social y político, que analizándolo, pues puede ser que nos afecte a todos. Em, sí hay principios como de repetición, lo que también tocábamos en el tema anterior de los valores, qué es lo que se te está invitando a repetir, ¿no? O a entender como sentido de pertenencia, ya sea por un acto materialista o por un acto de poder o por un acto de pretender querer tener o valerte más que otro. Es algo que puede llevar a la destrucción totalmente. Yo recuerdo que aquí en México, hace ya varios años, se decía, ¿no? Que se votaba por un partido político porque los abuelos habían votado por ese partido político. Entonces, el abuelo le instalaba a sus hijos la idea del acto democrático de votar por el partido que estaba en función en ese momento. Y se decía, no, vota por este partido, ¿no? Y entonces se hacía como una tradición en la familia el votar por ciertas figuras políticas sin tener la razón y la identidad de quiénes son y conocerlos. Em, y sí, es verdad, de repente la publicidad aparece y te muestran los nombres de las personas, los sujetos, los colores que representan, y dices, pues, ¿y estos quiénes son, no? ¿Qué han hecho? De dónde provienen? ¿Cuántas veces anteriormente se han presentado para identificarlos como, pues, como gente creadora de posibles cambios? Pero simplemente, pues, su mismo movimiento, porque es su movimiento, los proyecta y bueno, ya. La vulnerabilidad social es la que hace todo el resto del juego también, al quererse sumar o adherir, y entonces de repente vamos, ¿no? Pues estoy aquí, estoy allá, acullá, no, no estoy, y hay una división. Em, sí creo también que esta parte de transformar eh, la vastedad de conflictos en uno solo y resumirlo a un señalamiento de una sola causa, sí pueda seguirse presentando. Recientemente en México se hizo un debate sobre un adelanto al cierre de las clases. Se pretendía, el gobierno así lo dijo, y junto con los líderes del sistema educativo, que se iban a terminar las clases casi un mes con 15 días antes, o un mes, me parece, un mes antes de lo acostumbrado. Creo que era así como mes y medio. Y empezó a haber un caos, ¿no? Que mucha gente decía, no, ¿cómo? ¿Por qué se va a acabar antes las clases? ¿Dónde voy a dejar a mis hijos? Y empezaron a salir muchos detalles. Eh, pero realmente yo me preguntaba, bueno, esto no es una situación que suceda cada año, ¿no? Era por primera vez una situación que se estaba como presentando, que se cerraran las clases antes por situaciones de clima, de altas olas de sol.
Yo la verdad sí decía, pues sí, que se haga, ¿por qué no? Hay que aprovecharlo, ¿no? De repente la gente dice, ay, estoy muy cansado. Bueno, pues ¿por qué no cerrarlo? Por qué no dar esa oportunidad de que se concluya antes? Claro, se venían otras temáticas como pues los padres que trabajan todo el día y que llevan a sus hijos a la escuela, pues dónde los iban a dejar, quién los iba a recoger. Pero entonces yo creo que se desprende de ahí problemáticas que en lugar de decir, bueno, hay que regresar a como estábamos, no, vamos a enfrentar esta nueva situación que se está sugiriendo y nos estamos dando cuenta que hay nuevas problemáticas. Entonces, vamos ahora a darle solución a todas esas problemáticas que se presentan. Y, y dentro de esas problemáticas decían, bueno, ¿y entonces qué hago? No me puedo llevar a mis hijos al trabajo porque me van a correr. Yo diría, bueno, pues entonces, ¿por qué no hacemos que nuestro sistema se transforme completamente y por qué no tener todos el beneficio de, oye, pues durante un mes no me voy a mi trabajo y que me sigan pagando? O sea, al final de cuentas, en grandes empresas tienen el recurso y tienen la capacidad para hacer eso, pero no, o sea, prefieren que toda la situación siga siendo la misma. Yo diría, está bien que se pongan situaciones así para que se transformen todas las cosas, hacer un lado lo que se tiene y reformularlo completamente. Pero bueno, esto es una situación que realmente se convierte en algo, pues, en pensamientos, pues, individuales. La sociedad todavía está muy distante de generar acciones como colectivas. Creo que todavía falta mucho, mucho diálogo, eh, arriesgarse, dar pasos al entendimiento y no negarse, no cerrarse a nada, ¿no? Estar dispuestos a transformar lo que se tenga que transformar. Bueno, estas fueron las columnas de opinión. Esta fue El molde de la masa de Goebbels y la inercia del rebaño, de la pluma de Alexander Piñeiro Pérez. Dejen sus comentarios, espero que les hayan gustado estas lecturas. El día de mañana regresaré con otras lecturas, con lo que se publique también durante el día de hoy. Y quiero leer también unas columnas sobre fútbol que tenemos aquí en la sección que se llama Fútbol, Verso y Pelotas. Yo creo que tal vez ya al final de esta semana estaremos leyendo algo de esta columna de fútbol, que también está muy interesante. Son unas crónicas con estas experiencias personales que vive la persona que la está narrando. Creo que todos hemos practicado deportes. Personalmente, a mí me gusta mucho el básquetbol. Jugué también mucho fútbol en mi infancia. Y mucho de lo que dice en estas columnas, la verdad te identificas muy bien con ese fútbol llanero, ese fútbol callejero, ese fútbol de la calle, de barrio, que es donde nace el fútbol de verdad y después de ahí trasciendes, ¿no? Ya de ahí, si estás en un lugar donde hay entrenamientos, pues vas creciendo y puede ser que te conviertas en una aspiracional a un profesional de este deporte. Bueno, me despido, tengan un excelente día y no dejen de leer las columnas de Párrafo por Letra Opiniones. Los invito a que escriban, no dejen de escribir, de compartir su sensación, su pensamiento. Y si alguien se interesa en participar en los talleres de escritura que estamos dando, pues comuníquense a nuestro correo o déjenos un mensajito. Nuestro correo es párrafoporletra@gmail.com. Tenemos talleres de escritura los días lunes y los días jueves por la noche. Chao.